Bien, buenos días, estimados miembros de la comunidad educativa de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, quienes gentilmente han organizado y participan en este primer Congreso Internacional de Gerencia Evaluativa, Tecnología Empresarial y Educativa. En segundo lugar, quiero darle las gracias al doctor Sergio Arias y al doctor Luis Hernández por su gentil invitación para participar en dicho evento. Este primer congreso para mí constituye un verdadero honor poder compartir con ustedes y poder poner a consideración de ustedes la conferencia titulada Metodología de la Investigación, opción desde la epistemia del conocimiento diverso. Teoría, trabajo que se viene elaborando de conjunto con el doctor Guillermo Calixto de Cuba y con el doctor Lyndon Vela Meléndez de Perú. Tenemos que evaluar que el conocimiento diverso parte del hecho de que todos somos parte de ese conocimiento diverso. De que es imposible poder hablar del conocimiento diverso y no referirnos a las diferentes áreas del conocimiento que conforman el conocimiento en sí. Por ende, vamos a ver desde esta perspectiva cómo la metodología de la investigación se convierte en una opción, cómo la metodología de la investigación se convierte en una vía que, partiendo desde el conocimiento, genera esa diversidad del conocimiento. Por ende, para la presente investigación, nos hemos trazado como objetivo destacar la trascendencia de la subjetividad en los procesos socioculturales, asumiendo la complejidad de estos e impulsando un tránsito multidireccional, heurístico, continuo hacia lo desconocido. Los postulados en los que nos hemos basado es fundamentalmente en la epistemología de la educación diversa, partiendo del hecho de autores como Vygotsky, Morin, que hacen todo un aparataje del pensamiento desde lo filosófico, desde lo ontológico, desde lo teórico y desde una mirada epistémica que permite ese acercamiento de la metodología de la investigación como área del conocimiento, como área curricular hacia la diversidad del conocimiento, partiendo del hecho que la metodología de la investigación no es un hecho, no es una área, no es una ciencia, no es una área del conocimiento aislada. La metodología de la investigación, su mayor riqueza radica en que puede ser aplicada a cualquier área del conocimiento. Y dicho sea de paso, necesitamos la metodología de la investigación para desarrollar investigaciones en cualquier área del conocimiento. Imposible de llegar a un nuevo conocimiento, imposible generar un área, un problema de investigación, un objeto de investigación donde no empleemos el método científico como método indiscutible, necesario y obligatorio para llegar a un nuevo conocimiento. Bien, la metodología empleada fue partiendo del análisis que se realiza y atendiendo a las características del estudio, donde se hizo un estudio retrospectivo, prospectivo y transversal de los elementos más generales del conocimiento diverso. Los métodos empleados fundamentalmente fueron el análisis de síntesis y el método inductivo. Y entrando un poco más en la relación de la metodología de la investigación con el conocimiento diverso, tenemos que partir del hecho
que cualquier área del conocimiento en la que vayamos a aplicar la metodología de la investigación debe necesariamente debe partir de los postulados educativos, de las hipótesis de la educación y de manera específica, directa e institucional abarcar todos los elementos que puedan estar afectando el objeto de estudio. Ahora bien, esta educación específica pasa por dos momentos. El momento de lo sociológico de la educación y lo filosófico de la educación. Ahora bien, tanto en lo sociológico como en lo filosófico están presentes una serie de actividades y comunicación que permiten una actividad reductiva tanto del emisor como del receptor. Si aplicamos esta teoría a la educación, como lo estamos haciendo, podemos ver que es la comunicación directa que se establece entre el que emite el contenido o el conocimiento y el que lo recibe, lo que permite lograr una educabilidad o una educación permanente de lo que se está transmitiendo. Esto también es lo que nosotros conocemos como proceso de enseñanza y aprendizaje. El proceso en el cual se enseña y en el cual se aprende, en el cual se transmite un conocimiento y en el cual se recibe ese conocimiento. Esto basado fundamentalmente, como hablamos en la diapositiva anterior, basado fundamentalmente en la escuela histórico-social de Vygotsky y aquellos seguidores que atemperaron el contexto educacional mundial. Por ende, no podemos hablar de la aplicación de la metodología de la investigación en el conocimiento diverso, sino hablamos de lo sociológico y de lo filosófico en la educación como parte componente e indispensable para llegar a un nuevo conocimiento. Bien, la situación problemática metodológica tradicional está basada fundamentalmente, o la basamos, perdón, fundamentalmente, en la prevalencia de la tradición con referentes clásicos de la educación, como la didáctica magna de Juan Amos Comeni del siglo XVII, donde él decía que para que se dé una situación problemática, para que se dé el intercambio, para que se pueda debatir, para que se pueda generar ese debate, debe haber un sujeto y un objeto pensante. Y si lo llevamos al proceso de enseñanza-aprendizaje, tienen que estar el docente y el alumno. Un sujeto que enseña y un sujeto que aprende. Claro está, estamos hablando del siglo XVII. Ya hoy, con los diferentes paradigmas que existen, ya no solamente el objeto aprende. Y por ejemplo, un ejemplo de ello es el método constructivista, donde el objeto y el sujeto construyen el nuevo conocimiento. Pero eso nos remontemos a Comenio del siglo XVII, donde él un poco enfatizaba más en las conferencias magistrales, donde él enfatizaba, donde se enfatiza más en que uno solo enseña, en que uno enseña y el otro aprende. Por ende, esto lleva a un proceso direccionado a retardar la transrelación del proceso holístico diverso. Por ende, para Comenio, lo que enseñaba el docente era lo que necesariamente se tenía que aprender. Lógico está, también estamos hablando de un siglo XVII, donde no existía la sociedad del conocimiento, donde la era del conocimiento no había llegado, donde no había fuentes diversas para llegar o para adquirir información, como nos pasa hoy en el siglo XXI. Por ende, en aquel momento, esa hipótesis de Comenio tenía una relevancia súper importante que se ve basada en dos elementos fundamentales, que es lo multicausal y lo multiefecto. Ustedes pueden observar que en ambos elementos habla de multi, es decir, que no está presente un solo elemento, sino hay dos elementos presentes, el objeto y el sujeto. Vamos a ver rapidito por qué Comenio le llamaba lo multicausal. ¿Por qué? Porque es lo que se busca enriquecer desde diferentes culturas y desde diferentes programas académicos. Es imposible
dar una clase de metodología de la investigación y no poner ejemplos. Es imposible hablar en una clase de metodología de la investigación y no referirse a otras áreas del conocimiento que tengan una articulación directa desde el punto de vista metodológico con el área del conocimiento que encuentra. El otro elemento es el paradigma organizacional de grados que induce a la homogeneidad. Por ende, no importa si yo estoy en pregrado, en posgrado, pero tiene que haber una relación directa entre las diferentes áreas del conocimiento. Tiene que haber una homogeneidad, tiene que existir una articulación que me conlleve a mí a tener un panorama general de lo que voy a investigar. Por ende, la ciencia y la academia analítica están estructuradas por áreas del conocimiento y un ser único. Por ende, cuando nosotros hablamos de un ser único, nos estamos refiriendo a la persona que investiga el objeto de estudio. Y que, si es una investigación de tipo social, no solamente puede tocar el trabajo social, no puede solamente tocar la sociedad, tiene que tocar todos aquellos actores que inciden de manera directa o indirecta en la problemática objeto de estudio. Ahora, y una contradicción que se manifiesta en ese sentido es la transversalidad a los pares dialécticos en la jerarquía, a los poros de la centralización unida y la calidad invisible, minimizando las potencialidades en la descentralización, la diversidad y la masividad. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente a que nosotros en metodología de la investigación, nosotros siempre tengamos presente la diversidad de criterios, la diversidad de conocimientos, nosotros tenemos que mostrar la transversalidad de para qué me sirve en metodología de la investigación ese conocimiento diverso, como un eje transversal del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y los multiefectos dan cuenta de una didáctica que refleja el predominio analítico con comunicación reducida a la relación que existe entre el emisor y el receptor. Es decir, tiene que haber una comunicación directa, tiene que haber una articulación entre el que enseña y el que aprende. No podemos ir por lugares separados, no podemos ir por intereses divididos. Por ende, muy bien, en nuestros planes de estudio, nuestros sílabos, nuestro programa, se establecen los objetivos, la pedagogía, la didáctica a emplear. Que el alumno al finalizar la clase sienta que aprendió, que el alumno sienta que se cumplieron los objetivos, que el profesor le enseñó lo que verdaderamente él necesitaba aprender. Todo esto permite un reconocimiento de lo diverso, permite un reconocimiento mucho más amplio. Recordemos que hoy en la época, en el siglo XXI, ya nosotros no solo estamos formando educadores, nosotros estamos formando educadores con un pensamiento sociológico, con un pensamiento psicológico, con un pensamiento holístico, que le abra muchas más ventanas, que le abra muchas más puertas al conocimiento que tiene que tener para poder desempeñarse como un futuro profesional. Esto da cuenta de la existencia de alternativas científicas de la diversidad del conocimiento, de admisión en las normas institucionales sin alcanzar procesos de generalización significativos. Y ya lo decía, son alternativas científicas. No siempre la metodología de la investigación tiene que ser tan abierta. Debe dar algunas alternativas y debe ser aplicada en aquella, y debe ser articulada, perdón, con aquellas áreas que verdaderamente pueden mostrar una verdadera articulación. Por ejemplo, si estamos haciendo una investigación de tipo cuantitativa y estamos empleando una gran masa numérica, nosotros tenemos que hacer uso de las herramientas que nos dan otras áreas del conocimiento, como es el cálculo, los algoritmos, los métodos numéricos y demás, que me permitan a mí apoyarme en una serie de elementos de otra ciencia para poder trabajar el objeto de investigación. Por ende, la diversidad del conocimiento. El ser humano está vista como el ser, en el ser humano, como una síntesis cultural en el conocimiento diverso.
Por ende, esa diversidad del conocimiento diverso, tenemos que verla desde el dominio del conocimiento tradicional. No podemos hoy hablar de un conocimiento diverso si no hablamos de nuestros antecedentes, si no hablamos del conocimiento tradicional, de cómo llegamos hasta aquí. Por ende, siempre el conocimiento diverso tiene sus basamentos en postulados y en áreas que fueron ya estudiadas y que nos permiten llegar hasta hoy. Otro elemento que da cuenta del conocimiento diverso son los conocimientos emergentes y reemergentes que siempre van a estar presentes en nuestras áreas del conocimiento. Las áreas de conocimiento afines, como les explicaba ahorita. Si yo estoy haciendo una investigación de economía, yo tengo que hablar de la sociedad, yo tengo que hablar de lo psicológico, del comportamiento del ser humano como agente transformador de la sociedad. Las áreas según proceso, yo tengo que, el método de análisis y síntesis me permite a mí descomponer el objeto de estudio y dividirlo por área, por proceso. Y voy estudiando cada uno por separado. Y después lo vuelvo a integrar en uno solo que me permita a mí desde una posición epistémica generar ese nuevo conocimiento, generar eso que yo me planteé como objeto de investigación. Y las áreas contextuales, claro está, nosotros debemos siempre ubicarnos en contexto, debemos ubicarnos en aquellos elementos, en aquellas áreas donde necesariamente yo voy a influir, donde yo me tracé como objetivo transformar. Por ende, esa transformación tiene que ser vista desde el contexto sociológico, desde el contexto psicológico, desde el contexto armónico que se crea entre el investigado y entre el investigador y lo investigado. Otro elemento importante son las áreas según dinámica sociocultural de los sujetos. Nosotros no podemos investigar ninguna problemática. Nosotros desde la metodología de la investigación no podemos plantear o replantear alguna hipótesis o algún problema de investigación si no tenemos en cuenta cuáles son aquellos elementos que desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, tecnológico, están afectando o inciden de manera directa o indirecta en ese objeto de estudio. Y por ende, por algo lo seleccionamos como objeto de estudio. Y las áreas por procesos reducidas a la disciplinariedad para revelar el estado del arte. Claro está. Fíjense que decimos reducida a la disciplinariedad. Es decir, yo tengo que concretar mi estado del arte en cualquier investigación partiendo de la disciplina en la que se enmarca mi objeto de estudio. Tenemos que entender que no todas las áreas son ciencias. Muchas ciencias se subdividen en disciplinas. Por ende, no debo ser tan abarcador, porque a veces confundimos la diversidad del conocimiento con todo el conocimiento que nosotros está a nuestro alcance. Y no, solamente tenemos que el conocimiento diverso hace énfasis en aquellos elementos que inciden de manera directa, disciplinar o transdisciplinar en el objeto de estudio para que me permita a mí transformar. Y el conocimiento diverso, como ustedes pueden observar en la lámina, no solo hace referencia al conocimiento científico, sino hace relación también al conocimiento del ambiente, al conocimiento de lo tecnológico, de la geografía, de la historia. Nuestro conocimiento debe ser diverso. Y nuestros profesionales tienen que ser profesionales altamente competentes, que cuando se incorporen a nuestras instituciones, cuando se incorporen al sector empresarial, puedan tener una cultura general, integral, de todo lo que es el conocimiento diverso. Y que cuando decimos es un ingeniero, es un licenciado, es un magíster, tenga el conocimiento general, tenga el conocimiento ampliado, básico, que le permita hablar de cualquier tema. Como yo siempre digo, a usted le dieron el título de ingeniero, pero es un título universitario. Y por ende, todas las mallas en nuestras universidades, usted tiene que ver una serie de materias básicas que son elementales y necesarias para graduarse. Y eso es
también lo que le da al estudiante el conocimiento diverso. Un estudiante que estudia, no sé, historia, va a ser licenciado en historia. Si nada más que le damos historia moderna, historia antigua, historia de la Edad Media, todo, las 15, las 20, las 30 materias son pura historia. ¿Qué va a saber ese profesional en lo sucesivo de informática? ¿Qué va a saber de matemática? ¿Qué va a saber de pensamiento crítico? ¿Qué va a saber de sociales? Por ende, el conocimiento diverso tiene que, como dijimos anteriormente, desde lo disciplinar y lo transdisciplinar, lograr abarcar la mayor cantidad de conocimientos que se pueda, que nos permita a nosotros no solo abarcar o tocar un área específica, sino que nosotros tengamos las herramientas, los métodos necesarios que nos permitan a nosotros abrirnos y emplear otras áreas del conocimiento en interés propio. Por ende, la diversidad del conocimiento es inherente a la interinfluencia de la condición humana. Esa interinfluencia, esa jerarquización que tiene el hombre de transformar sus propios problemas, de transformar el ambiente, los ecosistemas y la cultura, es lo que nos da el conocimiento diverso, que permita elaborar constructos didácticos metodológicos acerca de aquellos actores que con una combinación lineal, interconceptual y histórico-social concreten de manera ética, estética, axiológica el nexo en la armonía con el ambiente. Ya hay muchas instituciones, muchas universidades que ya hoy han puesto en sus planes de estudio, en sus mallas, el ambiente como un eje transversal a ser estudiado en muchas de las universidades. Y así lo vemos en la arquitectura, en ingeniería, en las ciencias sociales, hasta en la economía. Ya hoy se habla de la economía circular, ya hoy se habla de la economía del conocimiento, se habla de una serie de elementos que es lo que hacen ese conocimiento diverso. Cuando hablamos de economía circular o economía ambiental, como también se le llama, porque no solamente es circular, ahí estamos haciendo una articulación de ese conocimiento diverso. Estamos hablando de un área del conocimiento como la economía y una disciplina o otra área como el ambiente. Imposible poder desarrollar modelos económicos, poder desarrollar esa necesidad y esas relaciones económicas mundiales si no tenemos en cuenta el ambiente. Es imposible que un arquitecto pueda construir un edificio si no toma en cuenta los elementos ambientales que ya hoy son exigibles. Por ende, ese conocimiento diverso lo debe tener ese arquitecto, lo debe tener ese economista. No solamente debe ser un economista o un arquitecto de conocimiento, sino su área de aplicación tiene que ser mucho más amplia. Los principios de la combinación del conocimiento diverso parten de la triangulación entre la condición humana, el ambiente, el sistema de relaciones lineales que hablábamos ahorita, la interconceptualidad y aquellos elementos que desde el punto de vista histórico-social se convierten o se reflejan en lo ético, lo estético, lo axiológico y que crean una armonía con el ambiente y sustentan una transrelación a lo desconocido. Por ende, esa combinación siempre va a estar presente en la transformación histórico-social de cualquier objeto de esto. La epistemología del conocimiento, como bien dijimos ahorita, tiene un objeto y un sujeto. Ahora bien, ese sujeto parte de lo multicontextual histórico-social concreto, pasando por lo ético, lo estético, lo axiológico, lo armónico con el ambiente, para llegar ¿a qué? A una problematización mediando e influyendo en el conocimiento diverso. Ahora bien, ese elemento ético, estético y axiológico condiciona
condiciona el ambiente, condiciona los ecosistemas y la cultura. Por ende, creando a la vez una matriz holística del conocimiento que llega a la confluencia conceptual diversa y que a su vez esa ética y esa estética permite construir alternativas lineales, interconceptuales y no lineales que dan paso a una lógica didáctica problematizadora diversa. Una lógica didáctica problematizadora diversa que, basada en los métodos y las técnicas de investigación y en el método científico, nos permite a nosotros llegar a un nuevo conocimiento. Y no solamente porque llegamos, sino empleando la lógica, empleando la técnica, empleando las herramientas que nos permitan a nosotros transrelacionar de manera conceptual lo diverso. Todo esto nos conlleva a nosotros a la metodología del conocimiento diverso en la actividad cognoscitiva. Y a su vez nos permite ese conocimiento diverso llegar a inversiones relativas clásicas que, unido al contenido diverso, al conocimiento académico, digital y al conocimiento en el desarrollo sociocultural y su difusión, permite a la metodología de la investigación hacer mucho más completo, hacer mucho más armónico, hacer mucho más didáctico y pedagógico ese conocimiento nuevo que vamos a mostrar a la comunidad académica. Por ende, en ánimos de ya ir terminando, podemos decir que la didáctica del conocimiento diverso relacionado con la metodología de la investigación científica busca elaborar permite elaborar y ubicar objetos sujetos de estudio desde diferentes roles y funciones, desde diferentes perspectivas, desde diferentes miradas. Lo que usted investigó no es lo mismo que tengo que investigar yo. A la conclusión que usted llegó no es a la misma conclusión que yo llegué. ¿Por qué? Porque cada uno le puso una mirada distinta al conocimiento diverso como fuente generador de ideas y conceptos que generaron pautas generales y provenientes para la dirección del proceso investigador. A la vez, el conocimiento diverso conduce a diseños teóricos, metodológicos personalizados, que estructuran un entramado diverso con relaciones continuas de lo desconocido. Por ende, siempre que nosotros hablemos de metodología de la investigación, siempre que nosotros nos tracemos un objeto de estudio, nosotros vamos a tener que replantearnos el conocimiento diverso y establecer esa relación entre lo propio y lo ajeno. ¿Por qué? Porque el conocimiento diverso es el que me permite a mí abarcar las diferentes áreas del conocimiento y articularlas entre sí para poder plantear ese conocimiento que necesita la comunidad científica, no solamente para obtener un grado científico, sino para hacer ese aporte que hoy necesita la comunidad científica y para poder reafirmar el carácter infinito del conocimiento y la exactitud de las definiciones. Hasta aquí la presentación. Les agradezco por su invitación y bueno, quedo atento a cualquier pregunta. Muchas gracias.